Gracias, Nacho. A ver, el comentario se llama El año de las pestes y es una metáfora. Yo sé que muchos de ustedes están muy angustiados y se angustian más cuando escuchan noticias, malas noticias o noticias negativas o análisis o posibles escenarios futuros que son malos, pero es la realidad. En el 2021 está confirmado por las propias autoridades del gobierno nacional y los especialistas, se va a volver a vivir en la Argentina un año con COVID y probablemente con una ola todavía más feroz, brutal y esperemos que no mortal que la primera que ya mató a 55.000 o más de 55.000 argentinos. Pero a eso se suma una situación que lo va a transformar en un año único, porque la crisis económica es única en la Argentina, que es un país único en crisis económicas. Hoy se conoció el dato de la pobreza. Hay 19 millones de argentinos que son pobres. 19 millones. Ya ni siquiera basta con trabajar, a veces, en muchos de los casos, para dejar de ser pobres. Los sueldos no alcanzan. La inflación es cada vez más alta. 57% de los chicos, según el INDEC, probablemente las cifras sean mayores, pero por lo menos el INDEC lo está midiendo de modo transparente, 57% de los chicos son pobres, 6 de cada 10. No hubo clases el año pasado. Y lo que estamos viendo es que también hay una degradación de la política muy importante. El diálogo entre la clase política, el empresariado, el poder legislativo, dentro del poder legislativo y con el poder judicial, es de constante tiroteo, por también usar una metáfora. Y en el país en el que siempre se habla de consensos, y sin consensos nunca se va a salir de un país que ya tiene la mitad casi de su población en la pobreza, no hay consenso. Todo el mundo dice que tiene que haber consenso, pero finalmente en los hechos no lo hay. Esto no es una crítica a los protagonistas de la reunión que voy a nombrar, pero es sintomático. Ayer vimos una foto en la que estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, el ministro del Interior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, intendentes de la oposición, Jorge Macri, la vicepresidenta ahora del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, Ritondo, un legislador obviamente opositor, y muchos otros del oficialismo. Es una foto entre oficialismo y oposición que no se vio o no se ve en temas que son más urgentes que tal vez un anuncio económico que se necesita para intendencias, que era el anuncio formal, o para hablar de las PASO, que se habló, ya ahora más adelante lo vamos a contar cómo fue la reunión. Pero ¿por qué oficialismo y oposición no se juntan para hablar del hambre, de la pobreza o de cómo bajar la inflación? Y acá no es una cuestión de echar culpa, porque el gobierno puede decir cuando llamamos a la oposición no viene, la oposición dice el gobierno nunca nos llama. Ya no hace falta más, no importan las excusas. En algún momento, de cualquiera de los dos lados, del oficialismo, de la oposición, el empresariado, las iglesias, las ONG, en algún momento alguien tendría que bajar todas las pretensiones o las críticas que hay de un lado y del otro para hablar y tratar de solucionar algo que va a ser realmente muy complicado. Es un año con pestes reales, el COVID, enfermedades, además hasta la desnutrición, y con una crisis económica única, inflación, y además con una política que no dialoga, sino que pelea.